Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada, aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio de este programa de vida consagrada en el que estamos al Beato Domingo Iturrate, que es nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su apoyo, a su servicio silencioso, podemos emitir en esta ocasión también. En el programa de hoy contaremos con las siguientes secciones. Contaremos con la sección de santos de ayer y hoy del Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, Amaro Villanueva con la sección Música para Evangelizar y Gilberto Fernández Escalante, nuestro colaborador también laico. Los dos, Amaro y Gilberto, son laicos, que nos ofrecerá ese curso que está haciéndonos o desgranándonos semanalmente sobre historia de la Iglesia y sobre historia de la vida consagrada. Y además, pues también tendré yo las intervenciones de quien les habla, de un servidor, Padre Koldo Alzola, trinitario, hoy 27 de noviembre de 2025. Y como siempre lo hacemos, vamos a acercarnos al día de ayer, ¿verdad? Vamos a retrasarnos un día más. Ayer, un día antes de dar comienzo a su primer viaje apostólico, el Papa, hoy, tal día como hoy, por eso rezamos por él, viajará a Turquía y al Líbano, ¿verdad? El Papa León ayer presidió la audiencia general que se celebró en una plaza de San Pedro abarrotada. Desde el atrio, el Papa León reflexionó en su catequesis sobre una lacra que actualmente atormenta a nuestra sociedad, la falta de confianza, que se traduce en una falta de esperanza. Ante esto, el pontífice, el Papa León, presenta una solución: confiar nuestros sufrimientos, nuestros trabajos y nuestra propia vida al Señor, haciendo un guiño para ensalzar el ejemplo y el valor de la familia. El Papa también aprovechó la oportunidad para pedir oraciones a los peregrinos, oraciones que lo acompañarán en este primer viaje que hoy comienza, que marcará la historia del pontificado de León XIV. Decía el Papa: mañana viajaré, por hoy, ayer decía, por hoy, mañana viajaré a Turquía y luego al Líbano para visitar a esos queridos pueblos de esos países ricos en historia, decía el Papa, y espiritualidad. Decía también que será una ocasión para recordar los 1700 años del primer concilio ecuménico celebrado en Nicea y para encontrarse con la comunidad católica, los hermanos cristianos y los de las otras religiones. Nos pedía que le acompañáramos en sus oraciones. Esta fue la audiencia general de ayer, su última intervención pública antes de dar comienzo a su primera salida internacional. Una oportunidad única para celebrar el Concilio de Nicea, ¿verdad?, que cumple 1700 años, y también una oportunidad, ¿verdad?, como el Papa mismo sabe y todos conocemos, de llevar el mensaje de la paz y de la unidad hasta Turquía y también el Líbano. Pero vamos a escuchar al Papa directamente en su catequesis, sus palabras que nos dirigió a todos los católicos ayer mismo en español. Además, estas son su resumen, el resumen que hace en español. Escuchémosle. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre un desafío muy actual, casi una enfermedad, la falta de confianza en la vida, que aparece ante muchos como una incógnita o incluso una amenaza.
Esta dificultad se funda en la falta de esperanza, en no comprender la vida como un don que estamos llamados a comunicar. Ante esto, Dios se nos presenta como el amante de la vida, como el garante de ese don. Si confiamos en Él, nuestra existencia cobra sentido y los sufrimientos, los trabajos y los conflictos se afrontan con una perspectiva distinta. La creación es la primera manifestación de ese don inefable, que culmina en el hombre llamado a generar, a dar vida por amor y en el amor. Si en el pecado el hombre rompe con este mandato, Cristo, generado por el Padre, es la vida. En su encarnación nos la ofreció, no solo llevando consuelo y cuidado a cada hombre, sino entregándola en la cruz para que nosotros la tuviésemos en abundancia. Su ejemplo nos invita a hacer nosotros lo mismo. Gracias, Papa León, por estas palabras en español, ¿verdad? Que nos recordaban ese principio fundamental al que habíamos aludido antes del audio. Y ahora vamos a seguir con una pequeña noticia que a mí me resulta muy entrañable. Vuelve una feria navideña que se celebra anualmente, Contemplare. Es la mayor exposición de venta de productos monásticos, ¿verdad? Más de 80 monasterios de toda España, pero también de Francia y de Italia se dan cita en esa feria que va a haber, ¿verdad? En España se dice que es la primera potencia mundial con más de 700 conventos y monasterios en activo. Las ferias monásticas de la Fundación Contemplare se van consolidando como la mayor exposición y venta que existe en el mundo de productos elaborados desde la oración. Más de 80 monasterios de toda España, pero también de Francia y de Italia, se dan cita en un mismo lugar para llevar al gran público 1 millar de variedades, 1 millar, se dice pronto, comestibles, variedades comestibles recién salidas del torno, ¿verdad? Una feria que se adentra en los huertos y en los jardines para dar a conocer de los monasterios, para dar a conocer la cosmética que elaboran las monjas y los monjes contemplativos. Crema curativa de propóleos, de los panales de las abejas de las cistercienses, crema facial hidratante para las pieles atópicas, procedente de los bosques de Galicia, jabón de manteca de karité, de arcillas con distintas propiedades, roja, verde, amarilla, bálsamo labial de rosa mosqueta, sérum de ácido hialurónico con extracto de verbasco, crema de manos de naranja dulce, champú de lavanda y hasta varillas de incienso para el hogar, hechas a mano, ¿no? Ambientador difusor con olor a higo, son la oferta grandísima y variadísima, ¿verdad? En gastronomía también hay novedades tan sugerentes como el turrón de matcha, bolitas de macadamia, y chai, pistachos caramelizados, galletas de queso, morcilla para untar, Y en las recetas tradicionales siguen reinando los mantecados, polvorones, con la receta original bien custodiada en uno de los monasterios de Estepa, por ejemplo, las yemas auténticas de las clarisas, el mazapán en todas sus formas, el famoso bizcocho marroquí, las garrapiñadas y los panetones. En definitiva, pues esta Fundación Contemplare busca dar a conocer a través de sus ferias monásticas navideñas a los miles de hombres y mujeres que han entregado su vida a la contemplación, inmersos en el mundo y a través de sus rezos, pero anticipando ya las primicias del cielo, que eso es la vida monástica. Comprar sus productos es ayudarles a vivir. Su hora et labora. Tendrá lugar en la Plaza Mayor de Madrid del jueves 4 al lunes 8 de diciembre. Venta exclusiva en la Casa de la Panadería, coincidiendo con el Puente de la Inmaculada. También en el ABC Serrano, del 4 al 20 de diciembre, exclusivamente dulces tradicionales.
Fuera de Madrid, en el centro de Oviedo, con 8 casetas de madera, del 5 al 23 de diciembre. Y también pueden adquirir los productos desde la web, envíos directos del convento a casa, como lo hacen otras empresas, ¿no? de venta ahora online. Pues también se puede hacer así desde los monasterios. La Fundación Contemplare está formada por profesionales laicos que ponen su experiencia al servicio de la vida monástica para ayudarles a mantenerse y, sobre todo, para dar a conocer su forma de vida. España es la primera potencia mundial, con más de 700 monasterios y conventos activos y 8.000 monjes y monjas que sostienen la Iglesia sin hacer ruido, desde la oración, desde la contemplación. Contemplare es uno de esos puentes, entre ellos y el mundo, ¿verdad? Y bueno, pues esta noticia, la decía así, es entrañable. Además, en este tiempo de Navidad que nos va a llegar ya enseguida, pues es una noticia entrañable, pero también es una manera de recordarnos lo siguiente, que muchos monasterios viven en una situación de estrechez, de real estrechez. Y por eso es tan importante para nosotros poderles ayudar. Hay muchos monasterios, son 80 los que hay ahí, pero son 700 los que hay en España. Por tanto, hay muchísimos monasterios que nos pueden ofrecer sus productos yendo a los mismos. Cerca de casa seguro que usted y yo tenemos monasterios muy cercanos, yo sí los tengo, donde venden productos para sostenerse, para poder vivir. Los monjes y las monjas buscan vivir, sostenerse, para poder sostener a la Iglesia con su oración. Por eso yo les digo que en esta Navidad, pues si pueden ustedes acercarse a los monasterios y surtir su despensa de productos que han sido elaborados en los monasterios, pues mejor, para poder celebrar la Navidad con dulces, ¿verdad? Y luego durante el año también poder acompañar a los monjes y a las monjas, acompañándolos, yendo allí, comprando sus productos, pero también orando con ellos, viviendo con ellos, conviviendo. Es algo muy entrañable y muy bueno, de verdad. Así que yo les invito y les animo a esto, porque hay muchos monasterios que están en una situación de dificultad económica o estrechez económica. Así pues, eso, lo tenemos presente. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa, pero antes de eso vamos a hacer una pequeña pausa de la mano de Radio María. Radio María nos explica cómo poder ayudar en esta obra de evangelización que es la Radio de la Virgen. La vida humana es una cuestión abierta, un proyecto incompleto que se puede realizar o se puede frustrar. La pregunta fundamental de todo hombre es: ¿cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cómo se realiza el llegar a ser hombre en plenitud? Jesucristo nos dio la respuesta a estas preguntas, nos enseñó el camino de la felicidad para esta vida y de la salvación eterna más allá de la muerte. Por su parte, nuestra Madre María nos dice a todos: haced lo que mi Hijo, el único Salvador del hombre, os diga. Ayúdanos a llevar este anuncio de la salvación a través de las ondas al mundo entero. Colabora con tu oración, voluntariado y donativos con la Radio Evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, al servicio de la nueva evangelización. Gracias, Radio María, por estar ahí, por ofrecernos este espacio y otros tantos que nos van sosteniendo en el camino de la fe y de la vida. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa. En esta ocasión hoy quiero reflexionar, y intentaré hacerlo durante varios programas, ¿verdad? Estamos en un programa de vida consagrada y a veces la idea que tenemos de lo que es la vida consagrada no está tan clara, ¿no? La semana pasada hablábamos del sacerdocio, motivados también por aquella noticia que habíamos escuchado de la Fundación Educatio Servanda, que nos ofrece un espacio a los sacerdotes para poder descansar en Valladolid.
Y hoy vamos a reflexionar más directamente sobre la vida consagrada, sobre los religiosos. Es conveniente aclarar lo que es ser religioso. Y para esto nos serviremos, como no, de las enseñanzas de la propia Iglesia respecto a esta cuestión. Y la enseñanza más explícita y sistemática sobre este asunto la encontramos en este momento pues, en la exhortación apostólica posinodal Vita Consecrata de San Juan Pablo II. Fue publicada el 25 de marzo de 1996. Me dirán algunos, han pasado 30 años, pero es un documento fundamental, basilar, que desde entonces pues, no ha sido superado por ningún otro documento eclesial de ese rango, ¿verdad? Quizá el Papa Francisco y el Papa León, el Papa Francisco más bien ha sacado algunos documentos, el Papa Benedicto también, pero no del nivel de Vita Consecrata. Es verdad que mi reflexión recogerá algunas de las enseñanzas últimas del Papa Francisco, pero no ha habido una enseñanza sustancialmente nueva. Quizá el Papa León pues, nos ofrezca algún documento se prevé que su pontificado sea largo, sea extenso, por la juventud que él tiene y la vitalidad que él tiene, y posiblemente dentro de algunos años pues encontraremos algún sínodo, porque esta exhortación apostólica es posinodal, después de que en el 94 se hizo el sínodo sobre la vida consagrada, pues el Papa entonces, San Juan Pablo II, nos ofrece este documento, ¿verdad? Este documento quiso ser como una puesta a punto de la doctrina conciliar sobre la vida consagrada y sobre la vida religiosa, contenida especialmente en el capítulo 4 de la Constitución Lumen Gentium y en el decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa en la Perfecte Caritatis. Pero fíjense, el documento de la Perfecte Caritatis fue publicado en el 1965, y esto, pues 30 años, más o menos cada 30 años, pues tenemos como una actualización. Así pues, vamos a refrescar las ideas más importantes de esta exhortación sobre la vida consagrada, que nos ayuden a conocer mejor en este caso y en general a las personas que hemos sido agraciados por Dios con esta vocación al servicio de la Iglesia universal realizado en las iglesias particulares. El conocimiento y aprecio mutuos es la base de la eclesiología de la comunión, que ha de expresarse de un modo especial entre los que forman parte de la Iglesia. El Papa San Juan Pablo II en la Tertio Millennio Ineunte decía que la eclesiología, la forma de vida de la Iglesia del futuro, hacia el futuro, iba a ser la Iglesia en comunión. La eclesiología de comunión es la propia de la Iglesia que se empieza a adentrar en este tercer milenio. Y esto sigue así vigente. Y por eso una de las cosas fundamentales, hoy nosotros también le solemos decir, a esta eclesiología de comunión se ha concretado con el tema de la sinodalidad, ¿verdad? Con el Papa Francisco, con el recordado Papa Francisco y ahora el Papa León, ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo asunto, el conocimiento y aprecio mutuos, ¿verdad? Y el documento empieza con una expresión fuerte, dice: la vida consagrada enraizada profundamente en los ejemplos y enseñanzas de Cristo el Señor es un don de Dios Padre a su Iglesia por medio del Espíritu Santo. Con la profesión de los consejos evangélicos, los rasgos característicos de Jesús, virgen, pobre y obediente, tienen una típica y permanente visibilidad en medio del mundo, y la mirada de los fieles es atraída hacia el reino del Dios que ya actúa, dice el Papa San Juan Pablo II, en la historia, pero espera su plena realización en el cielo. Todo en la Iglesia es así, todo en la fe es así. Estamos ya, pero no en la plenitud, estamos esperando la plenitud definitiva. En el mismo comienzo de esta exhortación se hacen las afirmaciones fundamentales, como veis, sobre las que gira y se vertebra
este documento papal, fruto del sínodo de los obispos, como hemos dicho, sobre la vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el mundo, celebrado en octubre de 1994, que lejos queda ya aquello, pero sigue estando vigente, ¿verdad? ¿Y qué es la vida consagrada? Pues fijaos, lo hemos leído, nos lo ha dicho el Papa San Juan Pablo II. Ante todo, es un don de Dios Padre a su Iglesia por medio del Espíritu. Segundo, un don precioso y necesario. El donante es el Padre, el destinatario, la Iglesia, el artífice, el Espíritu. O sea, el Espíritu es el que hace que el don tome forma y figura a lo largo de los siglos en la Iglesia. ¿Cómo no recordar con gratitud al Espíritu la multitud de formas históricas de vida consagrada suscitadas por él y todavía presentes en el ámbito eclesial? Grita el documento, ¿verdad?, en el número 5. Porque la vida consagrada no se entiende fuera o al margen de la Iglesia. Es una parte esencial, es de la Iglesia, pertenece íntimamente a su vida, a su santidad, a la misión de la Iglesia. Por eso la vida consagrada, presente desde el comienzo, no podrá faltar nunca a la Iglesia como uno de los elementos irrenunciables y característicos, como expresión de su misma naturaleza. Y esto lo vemos los que vivimos en órdenes antiguas y las nuevas órdenes y institutos que están emergiendo ahora en el seno de la Iglesia y en la verdad, en el aquí y ahora de la Iglesia Católica Universal. Pero el Espíritu no hace surgir la vida consagrada en la Iglesia al margen de Cristo, dice ese documento. Al contrario, la vida consagrada se funda en los ejemplos y enseñanzas de Cristo, y de tal manera que los rasgos característicos de Jesús, su condición de virgen, pobre y obediente, se actualizan, se visibilizan en la vida consagrada, de tal manera que a la vida consagrada se confía la misión de señalar al Hijo de Dios hecho hombre como la meta escatológica a la que todo tiende, el resplandor ante el cual cualquier otra luz languidece, la infinita belleza que sola puede satisfacer totalmente el corazón humano. Esto lo dice en el número 16, en la exhortación apostólica. ¿Ves? Ahí está la cuestión. Es un don del Padre a la Iglesia por el Espíritu Santo, suscitado por el Espíritu Santo. Pero ¿quién es ¿cuál es el don verdadero? El don verdadero es Jesucristo. Entonces, por eso el verdadero don del Padre es su Hijo entregado. Por eso la vida consagrada sigue a Cristo. Y en ese sentido, nuestra tarea fundamental, la de la vida consagrada, es decir que Cristo es nuestra meta escatológica, la meta final de todo ser humano, y que además Él ya, a los que vivimos en esta vida unidos a Él, nos da la plenitud en el corazón, nos colma el corazón de gracia. Esto es lo que dice la vida consagrada, esto es el sentido de la vida consagrada. ¿Con qué objeto Dios hace el don de la vida consagrada a la Iglesia? Pues mirad, el Vita Consecrata nos dice, para atraer por medio de ella a hombres al reino de Dios. Si la vida consagrada representa en este mundo, representa el modo de vida de Cristo, ha de cumplir su misma misión, anunciar y ofrecer a todos la buena noticia del reino de Dios que Jesús implantó en este mundo y que sus seguidores han de hacer crecer hasta su pleno desarrollo en el cielo. Consta este documento, el documento Vita Consecrata, de 3 partes. En la primera se desarrolla lo que podríamos llamar la consagración Confessio Trinitatis y en la tercera la misión Servitium Caritatis. ¿Y qué hay en el medio? Muy oportunamente este documento sitúa a la comunidad Signum Fraternitatis, confesión trinitaria, servicio de la caridad, y en medio está la fraternidad, porque la vida consagrada en su mayor parte se presenta como una vida de vida en común, ¿verdad? En las comunidades, Signum Fraternitatis, signo de la fraternidad, que es consagrada por Dios y enviada a la misión como Jesús, Jesús es el consagrado por excelencia y apóstol del Padre,
así lo llama el documento Vita Consacrata. Por eso, en los siguientes programas vamos a tratar este tema, Confessio Trinitatis, fundamento trinitario de la consagración, que es el fundamento último de la vida consagrada. Luego, Signum Fraternitatis, hemos dicho, es fundamento trinitario de la comunidad religiosa, fundamento trinitario de la comunidad religiosa. Y Servicium Caritatis, fundamento trinitario de la misión. Esto es lo que vamos a ver nosotros en los siguientes programas. Así que bueno, les emplazo para esto. Y ahora seguimos con nuestro programa, para la segunda parte del programa. Pero antes vamos a escuchar a Amaro Villanueva y música para evangelizar. Adelante, Amaro Villanueva. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy escuchamos Confiamos en ti, de la Legión de Jesús. Y después de escuchar estos ritmos en este programa de vida consagrada en el que estamos, ritmos de Amaro Villanueva y sus músicas para evangelizar, hechas por consagrados también, vamos a continuar con el programa con las dos últimas secciones que nos hacen nuestros colaboradores habituales. La primera, Santos de ayer y hoy, que nos hablará de la Medalla Milagrosa, de Santa Catalina Labouré, religiosa consagrada también, ¿verdad? Consagrada más que religiosa, porque ellos son las Hijas de la Caridad, es un instituto de vida apostólica consagrada. Y Santos de ayer y hoy nos ofrece este espacio el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Vamos a escuchar lo que nos dice el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María.
Te saluda nuevamente el Padre Alfredo Gutiérrez de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos en este jueves 27 de noviembre del año en curso. Nuestro último jueves de este año litúrgico. Recordemos que este próximo domingo iniciaremos un nuevo año litúrgico con un nuevo tiempo litúrgico, el tiempo del Adviento. Y dentro del tiempo del Adviento hay una serie de personajes que son claves para comprender este camino hacia la Navidad. Y uno de estos personajes es la Santísima Virgen María. Por eso, mis queridos hermanos, en este día, nuestro último jueves de este año litúrgico, quisiera hablar acerca de una advocación mariana que celebramos hoy, aunque de una memoria libre, no es obligatoria, pero que sí recordamos con gran cariño. Y es la advocación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Una historia que nace en el silencio de un convento con una joven religiosa francesa y que terminaría tocando el corazón de millones de personas a través de una pequeña medalla cargada de un significado espiritual enorme. Por eso, mis queridos hermanos, podríamos preguntarnos cómo surge esta advocación. Es la historia que cambió la vida de una joven religiosa. Y para ello debemos situarnos en París en el año de 1830, en la casa madre de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. En aquel lugar vivía una joven novicia de 24 años, que responde al nombre de Catalina Labouré. Una mujer humilde, sencilla, de carácter reservado, pero con un corazón profundamente abierto a Dios. A lo largo de ese año, Catalina recibe 3 apariciones de la Santísima Virgen María que darían origen a la Medalla Milagrosa. La primera de estas apariciones tiene lugar el 18 de julio de 1830. Allí, Catalina es despertada por un niño, un ángel, que la conduce a la capilla. Y cuando ella llega, la ve llena de luz y ve a la Virgen María sentada en la silla del sacerdote. Es así como que Catalina se arrodilla a sus pies y conversa con la Virgen durante más de 2 horas. María le anuncia que Dios quiere encomendarle una misión que más tarde se concretará en la medalla y que anticipará uno de los dogmas marianos. El último. La segunda aparición se da el 27 de noviembre de 1830 y esta es la más importante. Catalina ve a la Virgen de pie sobre un globo terráqueo aplastando la cabeza de la serpiente. De sus manos brotan rayos de luz y alrededor de la visión unas palabras: Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Luego la imagen gira y Catalina puede ver el reverso de la medalla, la letra M entrelazada con una cruz, 2 corazones, debajo el corazón de Jesús traspasado por las espinas y el corazón de María traspasado por la espada, y 2 estrellas alrededor. La Virgen le pide que acuñe una medalla según ese modelo que ella está viendo y asegura que todos los que la lleven, especialmente en el cuello, recibirán grandes gracias. La tercera aparición se da en el mes de diciembre del mismo año, 1830. Y en esta aparición María vuelve a confirmar la misión y el deseo de difundir la medalla por todo el mundo. Estas 3 apariciones bastaron para iniciar una devoción universal. Y como es habitual en la iglesia, pues las cosas no se hicieron de manera improvisada. Hay que tener un discernimiento serio y prudente para poder dar veracidad a las apariciones. Catalina cuenta estas visiones únicamente a su confesor, quien al inicio se muestra un poco escéptico. Posteriormente, él consulta al arzobispo de París, quien le pide prudencia pero permite continuar la investigación. Después de estudiar el contexto, el testimonio de Catalina y los frutos espirituales, el obispo autoriza en 1832 la acuñación de las primeras 2000 medallas. En pocos meses,
la devoción se expande milagrosamente. Conversiones, curaciones, protección en epidemias. París empieza a llamar a la medalla milagrosa. Los frutos espirituales hablan por sí solos y la Iglesia confirma la autenticidad de la devoción. Catalina, por obediencia y humildad, permanece oculta durante 46 años. Nadie sabe que ella es la vidente hasta poco antes de su muerte. Podríamos preguntarnos cuál es la explicación teológica de esta medalla. La medalla no es un amuleto, es un signo de fe. Pequeño resumen visual del mensaje del Evangelio y de la maternidad espiritual de María. El anverso de la medalla encontramos a la Virgen de pie sobre el globo. Representa su realeza espiritual y su misión como madre de toda la humanidad. El pie aplastando a la serpiente evoca el Génesis, María asociada a Cristo en la victoria sobre el mal. Los rayos de luz que brotan de sus manos son las gracias que la Virgen obtiene para quienes se las piden. Catalina cuenta que algunos rayos no brillan, son las gracias que las personas no solicitan. La invocación "Oh María sin pecado concebida" es la frase anticipada del dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado por la Iglesia solo 24 años después. El reverso de la medalla tenemos la M entrelazada con la cruz. Es la maternidad espiritual de María, unida inseparablemente al sacrificio de Cristo. María siempre está con su Hijo Jesús. Los dos corazones, el corazón de Jesús coronado de espinas y el corazón de María atravesado por una espada, ambos muestran su amor redentor y maternal. Y las dos estrellas aluden al Apocalipsis, la mujer coronada de dos estrellas como símbolo del pueblo de Dios y de la Iglesia. Toda la teología de la medalla milagrosa gira alrededor de tres pilares: María Inmaculada, su unión con Cristo y su intercesión constante. ¿Y qué podemos decir acerca de Santa Catalina Labouré? Pues nace el 2 de mayo de 1806 en Francia, en una familia campesina profundamente cristiana. Pierde a su madre cuando tiene solo 9 años y ese día corre a una estatua de la Virgen y le dice: "Ahora tú serás mi madre". Su educación escolar fue sencilla, propia de la vida rural, pero desde pequeña mostró un carácter decidido y una vida de oración muy sólida. A los 14 años expresa su deseo de ser religiosa, pero su padre se opone. Catalina debe encargarse de la casa durante varios años, hasta que finalmente a los 24 años es admitida en el convento de las Hijas de la Caridad en París, la comunidad fundada por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Tras las apariciones de 1830, Catalina vive en silencio absoluto, obedeciendo firmemente a su confesor que le pide guardar secreto. Se dedica durante 46 años al servicio de los ancianos en un hospicio, cocinando, limpiando, trabajando en la portería. Su vida es tan ordinaria que las hermanas nunca imaginan que ella fue la vidente de la medalla milagrosa. En 1876, poco antes de morir, revela la verdad a su superiora. Muere así el 31 de diciembre de 1876, a los 70 años, en completa paz. Su cuerpo incorrupto puede visitarse hoy en la capilla de la Rue du Bac, lugar que miles de peregrinos visitan cada año. Debido a los innumerables milagros atribuidos a su intercesión y al impacto mundial de la medalla, su causa de canonización avanza rápidamente. Es beatificada el 28 de mayo de 1933 por el Papa Pío XI y canonizada el 27 de julio de 1947 por el Papa Pío XII. La Iglesia reconoce oficialmente que la humildad de Catalina permitió que la devoción de la medalla milagrosa cambiara la vida espiritual de millones de personas. Mis queridos hermanos, la medalla milagrosa no es una superstición ni un objeto mágico. Es una invitación a vivir con confianza, a recordar que María camina con nosotros, intercede por nosotros
y nos conduce siempre a su Hijo Jesús. Cuando llevamos la medalla milagrosa, llevamos un mensaje: Dios nos ama, María nos acompaña y la gracia está siempre disponible para quienes se la piden. En este día especial, pidamos con fe: oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Mis amados hermanos, que la Virgen de la Medalla Milagrosa y el ejemplo humilde de Santa Catalina Labouré nos acerquen cada día más a Cristo y nos ayuden a ser verdaderamente discípulos del Señor. Feliz resto de año litúrgico y feliz inicio de este tiempo del Adviento. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañen hoy y siempre. Amén. Y concluimos nuestro programa con la aportación de don Gilberto Fernández Escalante, nuestro colaborador laico, doctor en Historia de la Iglesia, que nos está ofreciendo un curso de vida consagrada, de Historia de la Vida Consagrada, de Historia de la Vida Consagrada en estos programas, ¿verdad? Va desgranando minuciosamente la historia de los distintos institutos de la vida monástica, y ahora estamos aquí con los carmelitas. Qué hermoso escuchar todo esto de boca de un laico que también tiene una sensibilidad singular, la que demuestra en estos programas. Don Gilberto Fernández Escalante. Adelante, don Gilberto. Buenas tardes, Padre Coldo, y un saludo fraterno a todos nuestros oyentes de Vida Consagrada. Hoy continuamos nuestra subida al Monte Carmelo, pero ya no desde la costa de Haifa ni las grutas del Wadi, sino desde los caminos del exilio. Si la vez anterior contemplábamos el origen eremítico del Carmelo en Tierra Santa, hoy asistimos a un momento decisivo: su traslado a Europa y su adaptación a la vida mendicante, pero sin perder esa esencia contemplativa. Es una historia silenciosa, pero también un poquito dramática, ¿no? Los carmelitas no salen de Palestina en triunfo, sino en obediencia y en desnudez, ¿no? Se diría incluso que el Carmelo vuelve a vivir un poco la experiencia de Abraham. Dice el Señor en Génesis 12:1, ¿no? Sal de tu tierra hacia la tierra que yo te indicaré. No saben lo que les espera, solamente llevan el Evangelio y la regla de San Alberto. En el programa anterior habíamos avanzado que en 1291 cayó Acre, la última gran fortaleza latina en Oriente. Las crónicas señalan que muchos murieron defendiendo los muros. Otros, entre ellos los carmelitas, huyeron en barcos improvisados. No regresaban a sus casas porque el Carmelo no tenía casas más allá de la montaña, sino que entraban en el desconocido occidente. Los primeros testimonios nos hablan de Chipre como refugio inicial, y más tarde Sicilia, Italia, Francia, Inglaterra. En apenas una generación, los hombres del silencio ya estaban en París, Oxford, Cambridge, Polonia, etc. Y la regla seguía diciendo: permanezca cada uno en su celda meditando la ley del Señor día y noche. Pero ahora esas celdas estaban rodeadas de plazas, mercados y campus universitarios. De hecho, el capítulo de Londres del año 1281 había anticipado ya la crisis, ¿no? Decía en aquel momento: Silentium custodiatis sicut custodia anime. Guardad el silencio como custodia del alma. Bueno, pues allí donde el paisaje ya no imponía el silencio, la voluntad debía recrearlo. Bueno, ¿qué les ocurre a los carmelitas en su llegada a Europa? Primero hay que decir que no llegaron o no vinieron como predicadores célebres, ¿no? Al contrario que les pasaba a los mendicantes que estaban aquí, ni como profesores prestigiosos. Lo hicieron como exiliados religiosos. Y lentamente fueron descubriendo que para sobrevivir en la cristiandad occidental debían asumir las formas propias de las órdenes mendicantes. En el año 1247, ya lo dijimos, el Papa Inocencio IV había mitigado la regla.
Y más tarde, en 1326, Juan XXII confirmó su estatus entre las órdenes, mendicantes. Pero la clave es espiritual. No fue una concesión al mundo, sino un acto de obediencia. El Carmelo aceptó trabajar, predicar y enseñar, sí, pero lo hizo con la convicción de que todo eso era para sostener el silencio interior. Precisamente, un manuscrito carmelitano del siglo XIV formula su principio fundacional. Non locus santificat hominem, sed homo locum. No es el lugar lo que santifica al hombre, sino el hombre al lugar, ¿no? O sea, el Carmelo no era la montaña, el Carmelo era el corazón convertido. Bueno, y sobre todo en el ámbito universitario, máxime en París y Oxford, los carmelitas compartían aulas con los dominicos y con los franciscanos, pero sin entrar en competitivo afán de brillo intelectual. De esto ya hablaremos con algo más de detalle en el próximo programa, ¿no? Su mayor teólogo fue John Bacon-Thorpe, que trató los debates escolásticos con rigor, pero siempre defendiendo la identidad contemplativa. En una de sus obras comenta lo siguiente: la vida carmelitana se funda en la meditación continua de la palabra y en la pureza del corazón. Esto, por muy obvio que nos pueda parecer a nosotros ahora, era algo revolucionario para la época. Mientras otros discutían sobre los universales, el carmelita debía preguntarse si su corazón pertenecía al Carmelo, aún estando en París. Más tarde, Thomas Netter de Walden se enfrentará a los movimientos disidentes ingleses. Su ortodoxia firme muestra que el Carmelo no vivía solamente en el silencio, sino que custodiaba la fe. Como resume el historiador Boaga, el Carmelo medieval entró en las aulas sin despojarse de ese espíritu de la montaña. Y claro, si para algo es conocido el Carmelo es por Santa Teresa. ¿Y qué podríamos decir de los primeros monasterios de mujeres carmelitas? Bueno, los frailes se iban adaptando a las ciudades, pero allí aparecieron los primeros monasterios femeninos carmelitanos en nuestro continente. No eran aún, no tenían esa grandeza teresiana, pero sí la primera encarnación femenina del espíritu del Carmelo, ¿no? Una carta conservada de una comunidad femenina del sur de Francia en el siglo XIV reza lo siguiente: deseamos vivir en obediencia sin posesión alguna y en el silencio que agrada a María. Es importante notar el orden: obediencia, pobreza, silencio y María. He aquí el corazón del Carmelo antes de Teresa. Una vida humilde, escogida, mariana, donde la grandeza era precisamente no parecer grande. De acuerdo, y si tuviéramos que resumir el Carmelo medieval en una frase, sería quizá esta, ¿no? Ser de Dios en silencio, incluso en medio del ruido. Desde entonces la espiritualidad carmelitana se definió por 4 pilares. El primero, la palabra. La palabra, es decir, la escritura como un alimento diario. Segundo, el silencio, exterior cuando era posible, interior siempre. La fraternidad sobria, sin ostentación y sin poder. Y luego la mirada de María, ¿no? No como bandera, sino como madre silenciosa. Todo esto ya hicimos mención de ello en el anterior programa. Pero con ciertos matices, ¿no? Al cambiar el medio de acción de los carmelitas. Ballman dice, ¿no?, que el Carmelo no se entiende desde el hacer, sino del estar, ¿no? Y ese estar ante Dios, estar con María, estar en obediencia, constituye la semilla que siglos después florecerá con Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Pues bien, queridos oyentes, el Carmelo llegó a Europa no por misión estratégica, sino por exilio y obediencia. Lo que podía haber sido una pérdida, ¿no?, el Monte Carmelo, se convirtió en una purificación. Así aprendió a repetir generación tras generación una verdad sencilla, ¿no? El Carmelo no es un lugar, es una manera de permanecer en Dios. Y bueno, como ya hemos insinuado, en el próximo programa nos adentraremos en el pensamiento teológico carmelitano medieval. Muchas gracias por su escucha. Adelante, Padre.
Y con esto ya concluimos nuestro programa. Ahora sí, nos despedimos. Ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico de este programa, vidaconsagrada@radiomaria.es. vidaconsagrada@radiomaria.es. Además nos pueden escuchar en los podcasts de la web de podcast de Radio María. Ahí tienen ustedes el nuestro también, pueden acceder al mismo, pueden conocer de alguna manera lo que es este programa y pueden volver a alguna de las secciones o a todas ellas, ¿verdad? Y a la vez también, si necesitan cualquier copia, ya saben, escriban a Paseo Lanceros número 2, Centro Comercial Planta Primera, 28024, Madrid, Radio María España, y en horario de atención al público de lunes a viernes de 9 a 20 horas de la tarde, de 9 a 8 de la tarde, en el número 91 822 8010. 91 822 8010. También pueden hacer todas las solicitudes que ustedes lo deseen. Y sin más, yo me despido en esta ocasión. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Padre Koldo Alzola, Trinitario. Yo les pido siempre que recen por mí, porque yo lo hago por ustedes. Siempre lo hago con mucho gusto y entonces pues ustedes también recen por nosotros y por mí. Un saludo a todos y ahora pues les imparto la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola.